El Partido Comunista, el sector más votado en la última elección interna del Frente Amplio, realizó este fin de semana su congreso número 32 en el Club Cordón. Allí eligió a su nuevo comité central con 60 titulares, de los cuales 31 son hombres y 29 mujeres. En la declaración final establecen que en nuestro país asumió el gobierno la fracción más conservadora del bloque de poder, hegemonizada políticamente por el herrerismo, con una presencia importante del agronegocio y el capital financiero, un peso inédito de la ultraderecha y con componentes de rasgos fascistas. Y agregan que su política ha golpeado a las grandes mayorías, en parte por el efecto de la pandemia, pero también por la aplicación dogmática de un ajuste neoliberal. Los comunistas plantean que antes de las elecciones hay mucha lucha por dar y mucho por construir, y esa frase llega luego de algunos posicionamientos que tuvieron lugar la semana pasada en el astorivergarismo del Frente Amplio. ¿Qué significó este congreso para el Partido Comunista? ¿Cuáles son los desafíos que ahora enfrentan? ¿Qué lugar ocupan dentro del Frente Amplio? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Castillo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos y además por el esfuerzo desde el punto de vista de la garganta que está haciendo, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, consecuencias un poco del Congreso, de los 3 días de debate y discusión y también el clima, ¿no? La verdad que el frío, sus primeros impactos están siendo bastante tenebrosos, pero bien llevando adelante. Nosotros salimos muy bien de todas formas, independientemente del estado sanitario. Salimos muy bien del Congreso y la verdad que nos reconforta porque es un trabajo de mucho tiempo, de preparación, de organización. Es un esfuerzo muy grande, o sea, solamente lo pueden decir quienes integren ámbitos de militancia social o política, lo que significa preparar una instancia con más de 1000 delegados de todo el país, tener que desde ver dónde se quedaban a pernotar, cómo se les llegaba el almuerzo, la merienda, la cena, cómo nos faltaban los elementos imprescindibles para poder estar trabajando y discutiendo con algunos elementos, no de tanta comodidad, pero bueno, no pasar necesidades. Y se sortió muy bien, muy bien. Y después además porque no es fácil, los comunistas no somos fáciles para discutir, son largueros, entonces. Son largueros, nos gusta discutir, vos agarrás y vos y aquellos se están peleando, no, están discutiendo, defendiendo la idea con pasión, pero siempre poníamos una cuota en la necesidad de no es necesario perder la fraternidad a la hora del debate. Yo confronto ideas con las otros, no personas. Si nadie me hizo nada, en realidad lo que yo estoy creyendo que mis ideas son mejores para esta etapa o en este momento, y con esa tónica se debatió, se discutió, la elaboración, el producto que va a haber después públicamente va a ser bueno y a nosotros nos reconforta. Y lo último de esta primera parte, es decir que en la previa del Congreso con varios dirigentes nos preguntábamos, nos decíamos que podía ser un Congreso más, un Congreso que respetara los estatutos, que cumpliera con las normas y los plazos estatutarios y se convocarse al ámbito. Y en donde lo más importante parecería ser públicamente quién va a estar electo, quién va a estar en la edición y quién no. Y nosotros decíamos, también tenemos la oportunidad que sea un Congreso histórico, un Congreso removedor, un Congreso de la esperanza, como lo terminamos denominando al final, y creo que ocupó precisamente ese escenario. Fue un gran Congreso con mucho aporte, con mucha elaboración y con resultados que ustedes mismos colocaban allí al presentar la nota. Usted decía previo al Congreso que este Congreso podía ser un Congreso más o un gran Congreso. Pero además, esa definición y este Congreso llegan luego de una elección interna del Frente Amplio que posicionó al Partido Comunista, al espacio 1001, de una manera diferente a lo que venían siendo elecciones anteriores. ¿Cómo lo encaraban desde esa perspectiva? Sabiendo que, si bien por ser un sector histórico del Frente Amplio tiene cierta relevancia, en este caso cobraba una importancia diferente a razón de esos datos. Nos da eso y lo colocábamos además, lo colocamos en el informe de inicio que también se transmitió públicamente. Nosotros dijimos allí que el transitoriamente ser mayoritarios dentro del Frente Amplio, tener un peso relativo dentro de la estructura política, no hace otra cosa que colocarnos más responsabilidad. Entendemos que cuando hay una responsabilidad histórica que tienen los que son mayoría transitoriamente,
La democracia no es solamente que la minoría tenga que acatar lo que la mayoría dicen, sino que también que las mayorías efectivamente escuchen y atiendan lo que plantean otros sectores. Lo que nosotros nos parábamos en el escenario anterior era criticar a los demás. Ahora teníamos que mirarlo con un análisis autocrítico. Hay cosas que le han ocurrido, por ejemplo, al gobierno del Frente Amplio anterior, a los gobiernos del Frente Amplio anterior, que no te podés parar desde este escenario a tirarle piedras o a tirarle dardos o críticas solamente a los que creemos nosotros que estaban equivocados, sino que tenemos que hacerlo si formamos parte de ese gobierno, autocrítica, hacer mea culpa. Luego a quien le toca transitoriamente las responsabilidades son 3 pesos aparte, pero en realidad hay cosas que nos colocaban en un escenario de mirarlo con esa visión. Usted decía previo también a este evento y durante el mismo que una cosa que tenía que cuidar el Frente Amplio, y lo decía desde el Partido Comunista, es el tema de la unidad, sí. La unidad en la acción. Previo a esto y ese documento que usted hacía referencia, hubo algunos cuestionamientos con respecto al tema de empresas públicas y la gestión de las empresas públicas, y sin nombrarlo, como decía el artículo del diario El País de la semana pasada, a el bloque astorista, digamos, en la conducción de la línea económica del gobierno frente a los problemas que, por ejemplo, representó el tema ANCAP y la gestión de Raúl Sendic. ¿Cómo balancear justamente unidad sin perder los posicionamientos que también los hacen a ustedes fuerza política? Mira, la elaboración es, nosotros la llamamos las tesis que debatió el Congreso, bases para la discusión. Las bases de la discusión se elaboraron con la integración del Comité Central Saliente, que nos repartimos en 4 comisiones. Lo hicimos durante todo el año 2020. Allí termina, se sintetiza en un documento, se imprimen y bajan al debate. Eso se hace en un documento de análisis que tiene 100 páginas y 582 párrafos numerados, que repasa desde el periodo histórico nacional e internacional, nos pasea por el mundo hasta terminar en las tareas inmediatas que tendríamos que hacer ahora para el mes que viene. Por tanto, no dejamos títere con cabeza. Nosotros cuando hacemos autocrítica de nuestra gestión, no solamente, es verdad que algún medio de comunicación levanta un párrafo que nosotros criticamos allí la gestión de las empresas públicas, particularmente la de ANCAP, pero la crítica a la gestión de la empresa pública tiene 7 párrafos dentro, o sea que habla también de otros errores, otras carencias o algunas falencias que tuvimos durante la gestión de las empresas públicas en el periodo de gobierno Frente Amplio. Habla cosas mucho más duras, por ejemplo el tema de la tenencia de la tierra. Nosotros que proclamamos desde la izquierda tierra para el que trabaja, en realidad tierra para los colonos, para cantidades de personas y de familias que quisieran vivir en la tierra, en realidad en nuestro periodo de gobierno se concentró en menos manos todavía, hubo más latifundio, o sea que hay personas o sociedades anónimas que se están comprando toda la tierra de alrededor. Cuando nosotros queríamos combatir eso no lo logramos y ahora todavía ni siquiera ya casi existe colonización para dar tierra para los colonos. Bueno, ahí nosotros tenemos varios problemas. No lo hicimos criticando a quien estuvo transitoriamente al frente de esa responsabilidad. Criticamos nuestra gestión, nos sentimos parte de eso. El desarrollo del documento así lo establece, por eso el cuidado de que nosotros nunca mencionamos ni personas ni sectores que estuvieron al frente. Nos hacemos cargo de esa gestión y nos hacemos cargo de los errores, cosas que no queremos que se repitan en la posibilidad de ser gobierno otra vez. A veces, justamente cuando se habla del tema autocrítica, es un tema que, para los que lo vemos de fuera, al Frente Amplio parece que siempre le cuesta un poco más la crítica. Sí. Que hablan de las cosas que se hicieron positivas en los gobiernos de los últimos 15 años, y a veces uno dice, pero entonces ¿por qué perdieron? Sí. ¿Por qué perdieron 10 puntos de una elección a la otra? Exacto. O sea, están todos mal, están todos equivocados y nosotros tenemos razón, pero el resultado es que, como si estuvieras jugando un partido de fútbol, ¿no? Jugaste como nunca y perdiste como siempre. Entonces, nosotros tenemos que corregir esa cuestión, hay que analizarla. Entonces, me parece bien. Pero yo creo que este es un problema del espectro político en general. Normalmente la autocrítica, todo el mundo te la hace, no se la hace. Todo el mundo te demanda, hacete una autocrítica. ¿Por qué conducís el programa así? ¿Por qué la semana pasada no dijiste tal cosa? Pero a ver, ¿cómo te haces una autocrítica vos? En gestiones actual,
Mira, un objeto que hacía la oposición era pegarnos todos los días con el tema de seguridad pública, pero todos los días, no nos dejaron un día tranquilo de los 15 años. Hasta un momento personalizó la discusión política con el nombre de un compañero. Y era un chiste diario, fuera Bonomi de Ministerio del Interior, porque crecía el delito, porque había determinado atentado. Los números ahora se han duplicado y no ves nadie del gobierno que criticó eso salir a hacer una autocrítica. Bueno, miren, capaz que tenían razón estos muchachos antes, que el problema no es político, ni ideológico, ni partidario. Acá hay un problema que tiene la sociedad con el crecimiento de la violencia. Y si no construimos algo que no es solo represión, va a ser muy difícil, ¿no? Y a nadie le hace gracia vivir en una sociedad, porque parece que después somos marcianos. Sí. Todos corren peligro, pero nosotros andamos en la calle libremente. Y tu familia, y tus hijos, y tus padres. Entonces yo creo que hay cosas que el espectro político, el gobierno y la oposición tienen que trabajar juntos para adelante. Bien, en el documento también marcan algunas insuficiencias a superar y lo plantean también de cara a un escenario que se viene, que es las próximas elecciones, de cara al 2024. ¿Cuáles entienden que son esas insuficiencias o las más próximas a superar, por lo menos, o a sortear de cara a las próximas elecciones? Sí, mira, déjame que te precise lo siguiente. Ustedes capaz que lo han visto, yo creo que muchos de los oyentes lo van a recordar. En las redes sociales, normalmente yo no las uso, pero solamente de tener el celular hace que hasta por vía de alguno del instrumento te lleguen. Circula una broma diaria, todos los días prendes el celular y aparece una plaquita que dice: van tantos días del gobierno de la calle, faltan tantos días para que se vaya. Si nosotros nos creemos o dejamos que se imprima en la cabeza que todos los cambios políticos se producen con el transcurso del tiempo, objetivamente estamos equivocados. Si nosotros desde la fuerza política de izquierda no estamos de acuerdo con la gestión del gobierno, denunciamos cuestiones concretas que está excluyendo a la sociedad y conduciendo a la pobreza a miles de compatriotas, si se reparte mal la riqueza, tenemos que trabajar para generar las condiciones y se apropien de esto la población, el electorado, el votante. Y entonces eso puede contribuir a captar votos, pero no solamente desde una crítica burda, de pararme enfrente a decir soy oposición y estoy en contra, sino de elaborar propuestas. Si yo no estoy de acuerdo con este mecanismo, con este formato, con esta forma de distribución, ¿cuál es mi propuesta alternativa? Nosotros apuntamos en esa parte final a que tener una alternativa de gobierno difiere un poco a ser meramente oposición. Yo no tengo que presentarme como oposición del gobierno. Yo no hace falta eso. Ellos mismos se encargan de colocarnos en vereda. Pero lo que tengo que ser para el resto de la sociedad, opción real de gobierno. Mira, a ver, vamos a escuchar a estos locos, porque lo que están diciendo capaz que tenga razón. Mira, solamente una cosa. Nadie discute, la Universidad de la República, sus técnicos los dijeron el año pasado. Aparentemente el INE también, son diferencias de muy pocos cantidad de habitantes, pero en el entorno de 100.000 pobres más tiene nuestro país, producto de la pandemia y las consecuencias sociales. Entonces, cuando uno mira eso, y sí, lo ves en la práctica, hay más gente pidiendo, volvieron los niños pidiendo un pesito en las esquinas, los limpiaparabrisas, ves demasiada cantidad de gente durmiendo en la calle, ves colas en los comedores, ves ollas populares, ves merenderos, o sea, no estamos hablando de un número en abstracto, en la práctica tiene esa forma de expresión en la visión. Bueno, ¿y cómo pueden entonces el gobierno, al mismo tiempo que eso ocurre y lo reconoce, ir la ministra de Economía la semana pasada a la Cámara de Diputados a decir en la primera parte del informe que nunca como ahora la economía había crecido tanto? Y muestra números que son reales, no se lo criticamos, del crecimiento exponencial de las exportaciones del Uruguay y cómo algunos sectores del agronegocios y los precios de la materia prima han crecido a precios que nunca se habían visto. Si es tan así que 9.000 millones de dólares de riquezas de estos sectores están depositados en bancos del exterior porque ni siquiera son patriotas de ponerlos en los bancos uruguayos. Bueno, algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Todos somos uruguayos. O sea, el crecimiento de hoy es con exclusión. El crecimiento de hoy es real, está juicio. Creciendo, pero hay exclusión social, margina, pérdida de puestos de trabajo. ¿Cómo puede salir la ministra alegremente a decir, y nadie le retruca, que se crearon en lo que va del año 70.000 puestos de trabajo? ¿En dónde?
¿Está hablando del mundo o está hablando del Uruguay? En el Uruguay lo único que se han creado nuevos, casi 40.000, sobre estos Uruguay Trabaja, o ese mecanismo de darle 15 días de trabajo, los jornales solidarios. Esos jornales solidarios de media paga de 15.000 pesos. Para esa gente le resuelve un montón de problemas. De no tener nada a tener 15.000 pesos es, bueno, la tabla de salvación. Pero eso no es lo que queremos los compatriotas, eso no es lo que queremos los uruguayos. Yo peleo por un trabajo digno, un salario decoroso para todos, no para estar envidiando cuánto gana el otro. En realidad, ojalá que podamos generar condiciones con ese crecimiento de la economía en una distribución más equitativa, en defenderle el rol de las empresas públicas, en fomentar la inversión en tecnología, en desarrollo productivo para el país. No vamos a estar esperando que venga otra inversión de planta de pasta de celulosa. ¿Es eso el Uruguay que queremos? Bueno, desde nuestro punto de vista no. Por lo tanto, hay que a esas propuestas, a esas críticas, colocarle iniciativas concretas. Volviendo al tema Partido Comunista en particular, desde las elecciones de los 90, de democracia avanzada, después hubo un cambio de tendencias, un crecimiento de los sectores astoristas, digamos de alguna manera, particularmente el MPP también tuvo un peso muy relativo, y en esta última elección interna del Frente Amplio, la de diciembre, el Partido Comunista vuelve a ser la opción más votada dentro del Frente Amplio. ¿Qué fue lo que cambió para que eso cambiara? ¿Fue su figura como director nacional de trabajo? ¿Fue la figura de Andrade como candidato a la presidencia de la República? ¿El acuerdo que se logró con Carolina Cose y con otros sectores tal vez minoritarios del Frente Amplio para incluirlos dentro del espacio 1001, como puede ser el Fidel, que ya históricamente trabajan juntos? ¿Qué fue lo que cambió para el Partido Comunista tuviera esta realidad de hoy? Mira, es una muy buena respuesta que deberían darlo los sociólogos, los analistas, cientistas políticos. Yo te digo la impresión que tenemos nosotros. La 1001 había sido en el año 1989, a poco tiempo de recuperado la democracia y el año siguiente de haber perdido el voto verde en la lucha que teníamos para procesar a los violadores de derechos humanos. Sin embargo, en el medio escenario hay elecciones nacionales y departamentales y el Frente Amplio logra la conquista del gobierno departamental de Montevideo y la fuerza política que más votos aportó para eso fue la 1001. La 1001 tuvo una bancada histórica, 4 senadores había tenido, impresionante, una cantidad de diputados, había allí un avance. Esto no cambió nada para dentro del Frente Amplio. Que vos transitoriamente en el análisis y en la oportunidad de elegir que tiene la población, también la población frente amplista, vea en la presentación de la oferta electoral de la 1001 los cuadros mejores y se identifica con algunas de las figuras o con sus planteos concretos, tales como estamos haciendo ahora, bueno, creen que es opción y de repente te votan. No son votos captivos de aquí para adelante, no son votos que los tenga determinada tránsito de tiempo largo, sino que es una medición transitoria. Sí, de hecho hay algunos politólogos que dicen que muchos jóvenes, incluso ya personas más adultas, saben que votan en una elección al Frente Amplio, después deciden en qué sector, en qué partido. Exacto, entonces vos ves todas las elecciones van cambiando los grupos que se transforman mayoritario entre las elecciones nacionales y las elecciones internas del Frente Amplio. Está bien, pero en este entonces, ¿qué fue lo que usted cree que pesó más? A mí me parece que pesó más, no las figuras individuales. Yo me excluyo a partir de ahí, no creo que sea yo una referencia, tal vez por una concepción de no creer en los individualismos. Yo creo en los colectivos. Y no hay lugar del territorio del país que yo esté recorriendo, no hay localidad, ciudad, barrio de nuestra capital en donde alguno de los referentes de las luchas sociales en la olla popular, en el merendero, en el sindicato, en la cooperativa, no sea un militante de nuestra fila. No solos ni únicos, con otros sectores más, pero hay muchos referentes que se transforman en el barrio, en Artigas, en Bella Unión, en el Chuy. Mira, este es el referente y apoya tal lista o va en tal lista, y eso recoge adhesión. Me parece que uno, capaz que no el único, pero de los elementos debe haber sido identificarse con la presencia militante, la solidaridad y la lucha de nuestros integrantes. Y en ese escenario, entonces, ¿la figura de Andrade es un número puesto para ser candidato en las próximas elecciones? ¿Es su carta? ¿Es su intención que así sea? Ya, mira, el Congreso no discutió candidatos.
Congreso discutió estrategia hacia las elecciones. Y en el camino de la estrategia, obvio, vos no te vas a escapar. Nosotros mismos, el año que viene, a esta altura del año, vamos a estar discutiendo acá, decidieron, vamos a tener que, en algún momento, todo esto se juega, todo es por plata, ¿no? Claro. Entonces está todo bien, muy lindo tu discurso, coloca una lista y un nombre potente que lo hará. Óscar Andrade es un hombre de masas, reconocido públicamente, es uno de los más exponentes de nuestra fuerza política, al igual que hay otras compañeras y otros compañeros del movimiento sindical, de la vida parlamentaria, en las gestiones municipales. Hay, por suerte, en esta oportunidad, una cantidad de cuadros que incluso son generacionalmente más jóvenes, que tienen una visión y una cara distinta a la clásica de algunos de nosotros. Eso nos da algunas posibilidades. Eso solo no conduce a que entonces naturalmente sea un candidato. Tampoco lo excluye a que potencialmente pueda hacerlo, pero cada cosa en su momento. Será el año que viene que nosotros discutamos esto. Le hago este planteo porque en las últimas horas se conocieron algunas reuniones que llamaron la atención dentro del Frente Amplio, del intendente Orsi con dirigentes del sector de Astori, y también se ha dicho que el rendimiento electoral del Partido Comunista y la posible candidatura de Astori también hacen que termine generando un corrimiento hacia la izquierda, cuando el Frente Amplio también necesita nutrirse de votos del centro. Entonces hacia eso apunta la pregunta ahora, es saber si se va a hacer más amplio para que entre el voto, digamos, o ustedes prefieren montar una candidatura, por ejemplo, de Andrade, que pueda eventualmente correr el riesgo de cerrarse más hacia la izquierda. Bueno, veamos, hay cuestiones que son tácticas. Nosotros, en política, vos podés tener un objetivo central, tener claro hacia dónde vas, y no necesariamente en política el camino más rápido es de la línea recta. Hay veces que para llegar precisamente a aquel rincón yo tengo que dar una vuelta, pero te aseguro que llego. No sé si en el tránsito directo podía llegar. Yo creo que... Sí, pero ahí eso tiene una línea de final que es el tiempo. Ese camino, por más largo y sinuoso que sea, lo tiene que recorrer antes de 2024. Eso sin duda, sin duda. Hoy, así, en este diálogo que estamos teniendo, no es la preocupación fundamental de los comunistas definir candidaturas ni con quién vamos. Sí, promover un espacio de amplitud y una lógica de trabajo con el espectro social y popular que genere condiciones para un triunfo de la izquierda. Después, ¿quién va a ser después el entrevistado acá porque se transformó en la fuerza política mayoritaria? Veremos. A mí no me gusta que solamente ser nosotros la fuerza mayoritaria, pero que el Frente Amplio siga perdiendo. Entonces, prefiero al revés. Y estoy dispuesto, y con la cabeza abierta estamos nosotros los comunistas, a discutir con otros sectores del Frente Amplio cuál es estratégicamente el mejor o la mejor candidata también, porque también es un momento muy especial también para la mujer, ¿no? En el escenario político. Bien, Castillo, yo le cambio un poco de tema. Recién usted hablaba de que no ser oposición por oposición. De hecho, mencionaba que se encargaba justamente el oficialismo, como de ponerlos en la vereda de enfrente. Pero es real que el país está avanzando como a ciertas transformaciones. De hecho, está en la discusión política en este momento el tema de la reforma de la seguridad social. Eso eventualmente, si desde el Partido Comunista entienden que para las próximas elecciones el Frente Amplio quiere de alguna manera volver al gobierno, son reformas en las que se entiende que hay que avanzar. ¿Cómo está viendo la discusión en ese sentido? Mira, comienzo a contestarla con otros elementos, no porque lo hayan hecho, pero que lo entiendo relacionado. ¿Cuáles podrían ser las bases y la estrategia que nosotros tendríamos que impulsar en una hipótesis de gobierno del Frente Amplio? Uno de los pocos instrumentos que tenemos en manos, en propiedad del Estado uruguayo y los gobiernos transitoriamente, son las empresas públicas. Porque el otro es capital privado. Vos podés decir, esta empresa podría venir a invitar, sí, pero la empresa tiene su gestión de empresa y su forma de gerenciamiento, y la necesidad de la empresa muchas veces es explotar y ganar más guita, no solo venir a hacer una obra social acá. De lo que sí tiene poder y autonomía un Estado son de las empresas públicas. Nosotros tenemos que potenciarlas, no liquidarlas. El gobierno todas las quiere liquidar, las quiere hacer jugar un papel menor, no quiere trabajar el porno, no quiere el tema de los alcoholes, no quiere casi el tema combustible. Cualquiera de la oposición del gobierno le podría decir, oye, que quien casi liquida a ANCAP fue
Sendic y la gestión del Frente Amplio. Sí, pero le han achacado eso y yo estoy dispuesto a discutirlo para ver cómo están mal informados, cómo eso no es así. Bueno, pero hubo que capitalizarla. Pero claro, cómo no hay que capitalizar si se modernizaron todas las plantas y se crearon plantas nuevas. Está claro, todo sale plata, sale recursos. Capaz que después discutimos si había que hacerlas todas juntas en el tiempo. ¿Y cómo financiarlo? Y cómo financiarlo. Y hasta cómo gestionarlo. Yo eso estoy dispuesto, pero no a que quede en el imaginario público que eso fracasó porque alguien se la puso en el bolsillo, ¿no? Eso debe quedar absolutamente claro. Nadie pudo comprobar eso, ni nadie lo está denunciando, pero la sensación que hay en la gente. Entonces, esa empresa, el puerto, es una estafa lo del puerto. La terminal de contenedores del puerto es una estafa que se ha hecho de entregar por 60 años la única terminal de contenedores a una empresa multinacional. ¿A quién se le ocurre decir, mira, me construí mi casa, mira, vamos a abrazar con la nena, el nene, a ver la casita nueva? Miren que para entrar tenemos que pedirle la llave al vecino porque la llave... ¿Quién se le ocurre hacer una cosa así? Bueno, solamente este gobierno en el cual le ha dado tanta prebenda a esa empresa que decir después que logramos capitalizar o nos van a dar $2.000 millones cuando le hacemos el dragado gratis, toda la obra y la inversión, a lo largo terminan ganando más plata que la que están ganando ahora. Bueno, es un desastre. Nosotros creemos que hay que cambiar ese rol. En el puerto, en las comunicaciones, en la energía eléctrica, de manera de potenciar y ser transformador, un desarrollo productivo del país, un motorcito que vaya empujando en lo que cuestiones productivas que más necesitamos. Al mismo tiempo se instalan necesidad de debates, como en este caso la reforma de la seguridad social. Hacemos un ejercicio con ustedes ahora. Creo que estamos promediando hace 2 años y medio que está este gobierno, me parece que estamos en la mitad de la gestión. Hablaron antes en la campaña electoral y durante todo el periodo de gobierno de la colocación de una propuesta. ¿Dónde está en el Parlamento? ¿Dónde está? Le aseguro, y si no que vengan y desmientan, de que no han sido capaces de elaborar un texto de un proyecto de reforma de la seguridad social. No está en el Parlamento, no está borrado, no está en discusión, porque no está de acuerdo a la coalición de gobierno en los contenidos. Pero todos los días, no ustedes, me reclaman, a ver cuál es nuestra propuesta. Pero porque yo no estoy impulsando una reforma, son ustedes los que lo dijeron, son ustedes los que la quieren, pónganla y después yo voy a analizar, mirá, capaz que estoy de acuerdo en todo esto que decís, pero esto me parece una barbaridad. ¿Por qué yo tengo que hacer, si no la quiero reformar, o tengo una concepción distinta de esa reforma, colocar la iniciativa? Entonces, a mí me parece, creo que a nosotros nos parece, que hay cuestiones que atraviesan mucho más allá que la gestión de un periodo de gobierno. 5 años por una fuerza política es un tránsito, un momento. Por la vida de la gente es mucho tiempo, mucho. Yo no puedo esperar sentado 5 años a ver si encuentro trabajo. Yo no estoy jubilado. Mis hijos no tienen el mejor trabajo que quisieran. Trabajan todo el día, cambio 30.000 pesos por mes y tienen chicos que tenemos que estar ayudándolo. Entonces, yo no quiero ese Uruguay para los demás. No es un problema de dónde voy a estar yo. No peleás vos para ser ministro de algo, director de algo. Peleás para cambiar esta sociedad que yo critico y que me parece que está injusta en su forma de distribución de la riqueza, que no es equitativa, que no nos da a todos la misma oportunidad. Entonces, desde ese punto de vista hay algunas cosas. La inseguridad pública, la seguridad social, la educación. Bueno, son cosas que pongámoslo en la agenda y discutamos y hagamos acuerdos en líneas generales. Un tránsito mucho más allá del periodo de gobierno, porque vos no lográs cambiar el problema de seguridad pública, el problema de seguridad social en 5 años. Cuando te pusiste de acuerdo con tus socios, se terminó el periodo de gobierno. Ahora, con respecto al tema de seguridad social, independientemente que efectivamente el texto no está, hay unas recomendaciones, pero el texto no está. ¿Usted entiende, su partido, usted a título personal, entiende que debe haber una reforma? ¿Que se necesita una reforma? Hay que discutir una reforma que integre a toda la seguridad social. La mayor parte, me parece a mí, yo no soy adivino, pero si vos le decís a la gente los temas de reforma de seguridad social o BPS, la gente solo cree en las jubilaciones. La seguridad social es una cosa mucho más grande y abarcativa que la jubilación. La jubilación es la última parte del periodo productivo del hombre y de la mujer. Pero la cobertura que en seguridad social da el BPS va desde la panza de la mamá,
va desde la maternidad, el sanatorio, la crianza de los niños, va en el seguro de enfermedad, en cómo me cubre cuando yo no tengo trabajo, en cómo tengo un seguro de desempleo. Todo de la seguridad social es un contexto, es un instrumento en manos de los estados del mundo que protege esos desequilibrios que da la economía, la producción y los ciclos del capitalismo. Entonces, para eso necesito una seguridad social. Nosotros estamos dispuestos a discutirlo, todos los actores, los empresarios, los trabajadores, trabajadoras, los jubilados y pensionistas, la Universidad de la República, todos tenemos que discutir. Y la seguridad social no es solo el BPS, porque además todo el trabajo que hizo la comisión de expertos centraba casi la crítica en el BPS. Y la caja militar, que es lo que más nos cuesta plata a los tres que estamos acá. ¿Cuándo la vamos a discutir? De esa nadie discute y le aportamos todo. Sin embargo, cuesta aportarle para un pobre jubilado o una pobre pensionista que gana 15.000 pesos por mes. Bueno, creo que hay cosas que hay que ser mucho más sincero y más honesto a la hora del debate. Al mismo tiempo que estamos discutiendo si les cambiamos la forma, porque lo que está proponiendo la comisión de expertos mayoritariamente, no hicimos acuerdo nosotros que trabajé en esa comisión, es que se aumente la cantidad de años. Ustedes van a tener que trabajar más para poder llegar a, como yo, ser jubilado. Pero cuando te jubiles, te van a pagar menos que a mí, porque mi tasa de reemplazo era 50% y se quiere rebajar. Bueno, no es justo que pagues vos los efectos de una seguridad social y los demás que aplauden. Y esa riqueza que estamos diciendo que tienen los sectores productivos del país. Yo no digo que el tipo del kiosco a la vuelta de la esquina, no me tiren tampoco con galgos en la calle, ¿no? No, y aquella industria, la industria está mala, hay que protegerla para que la industria no caiga y genere puesto de trabajo. Pero ¿y los que ganaron 9.000 millones de dólares el año pasado? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Yo en los sectores del agronegocio mayoritariamente, en la industria cárnica, en la industria láctea, en los sectores arroceros, en los sectores ojeros. Ahí, en los datos que están colgados en la página, está el crecimiento exponencial que han tenido esos sectores productivos del país. En el cierre del reportaje, Castillo, en la declaración pública del Congreso, uno de los párrafos dice: Estados Unidos, potencia hegemónica imperialista en declive, aumenta su agresividad y su peligrosidad. Desde nuestro Congreso reafirmamos nuestro rechazo a la guerra, nos pronunciamos por la paz. Esto vale para la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también para las casi 20 guerras en curso, de las que no se habla, provocadas en su inmensa mayoría por la política agresiva de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué dice guerra entre Rusia y Ucrania cuando en realidad es una invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, nosotros analizamos la guerra. Primero que no le esquivamos el bulto, no solo ahora lo que hace es ratificar. Nosotros sacamos un comunicado 10, 12 días después, cuando todavía muy pocos se expresaban. Hay una cuestión semántica a veces para la izquierda. Mira, había una situación en Rusia y nos miraban a los comunistas uruguayos. Mira que cambió la historia. El paso de tiempo ha hecho que la Unión Soviética no existe más. Rusia es una sociedad capitalista. Putin no es comunista, es un neoliberal. Entonces, en este momento a los comunistas rusos lo reprimen. A veces no lo dejan concentrarse en las movilizaciones. Esto es lo que ocurre. Por lo tanto, no tenemos ningún empacho en calificar que esto es una guerra y diferenciación. Sí, hay una invasión, hay una suerte de invasión, una suerte de guerra de una Ucrania de que venía generando lo mismo con sus estados internos también, ¿no? Hubo antes de esta situación con Rusia 14.000 muertos de alguna zona de la región promovidas por el gobierno de Ucrania. Nadie lo discutió. O atentados que han ocurrido en estos días en Yemen, en Palestina, en la República Saharaui, y no se comenta. Entonces nosotros condenamos todas esas guerras. Claro, eso es cierto, de hecho está marcado aquí en el comunicado, pero da la impresión de que se podría hasta usar el término relativo cuando usted dice una suerte de invasión, una suerte de guerra, cuando en los hechos no hay una suerte de, sino una invasión, que después se puede ampliar el concepto y ver qué es lo que pasaba en ciertos sectores del territorio. Sí, por supuesto, pero lo que está ocurriendo hoy es una invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Nosotros lo que nos gustaba y deseaba, primero, nosotros no vamos a esgrimir ningún tipo de defensa, condenamos eso, que tiene que quedar absolutamente claro. Yo no sería creíble, los comunistas uruguayos no seríamos creíbles si yo vengo a plantear una mejora en la calidad de las compatriotas, que tenga un sistema que me parece más equitativo para la sociedad que el actual imperante, y me hago el distraído con que están bombardeando el país de al lado.
Eso debe quedar absolutamente claro. Si antes se había otra posición, es un problema de antes. Yo, lo que estoy afirmando es estas cosas, soy muy firme con ese aliado y con esas condenas. Después un problema o semántico, un problema de tiempo, sí, después lo discutimos todo lo que quieras. Pero esas son situaciones que están ocurriendo, que me parece que no hay que tener que titubeos, como han titubeado otros, como algunos que tienen doble rasero. Es decir, bueno, mirá, negocio con esto, no negocio con esto. ¿Y qué pasa con la negociación con China, con un tratado de libre comercio con el actual gobierno? No son iguales de comunistas que lo que tratás de condenar a veces en tu país o afuera del país, en tu continente, como a Cuba. Bueno, son cosas que nosotros ahí la colocamos en ese contexto. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, muy amable.